Hola, buen día, buen día. No sé si ya tengamos por aquí algunos conectados. Vamos a esperar un minutito, un poquito más para poder empezar. Sí, ya veo por aquí 8 o 9 gentes conectadas, se van sumando. Esperemos un minutito más y podemos arrancar. Muchísimas gracias por su presencia, buen día. Ujú. Es bonito ver cómo se van sumando de uno en uno. Muchas gracias por la presencia. Ujú. Somos, tenemos las 11:01. Por respeto a los que llegan temprano, vamos iniciando. Ujú. Les agradezco mucho la presencia. Esto es un seminario más del grupo de seminarios o de WebEx que hemos venido organizando, muchos en torno a la red, muchos desde propósitos o desde iniciativa propia de Comtelsat, todos con la misma iniciativa, difundir tecnología, mostrar lo que hacemos y prácticamente compartir con nuestros clientes pues los avances tecnológicos y lo que hay hacia adelante, ¿no? Hemos pasado por distintas presentaciones, distintas tecnologías y demás, y todas tienen como el mismo sentido. ¿Hacia dónde vamos con la tecnología? ¿Qué está pasando, no? Hablábamos en pasadas presentaciones de que hay tecnologías que llegaron para quedarse, otras llegaron y se fueron, ¿no? Pero algo que siempre ha existido, al menos en el medio de la televisión, es la captura. Ajá, la captura, una cámara y demás, pues de ahí viene la televisión, donde la proyectamos, el display y demás. Ajá, pero si algo revolucionó la forma en que hacemos televisión y demás, es la forma en que almacenamos esos contenidos. Yo creo que uno de los inventos más importantes para el mundo de la televisión fue poder grabar el contenido, poder grabarlo y poderlo manipular de distintas formas. Y la historia ahí es larguísima. Empezamos en cintas de 2 pulgadas, luego de 1 pulgada, 3 cuartos, aparecieron formatos de Sony. eh, los viejitos de mi edad recordaremos los Umatic, Betamax, formatos de 3 cuartos, después vinieron los de media pulgada, los digitales, después los de 1 cuarto de pulgada, y después ese gran brinco tecnológico a irnos a medios de almacenaje de estado sólido, eh, donde aparecieron, o medios digitales, donde ya no estaba involucrada la cinta magnética, aparecieron discos ópticos en formatos de Sony, memorias de Panasonic, los tamaños de las cámaras cambiaron, los tamaños de los medios de almacenaje cambiaron. Eso fue una gran revolución. Esto junto con los temas de los códecs, la compresión y demás, pues nos permitió almacenar y guardar grandes contenidos. Podíamos tener grabaciones de meses y demás, sin embargo el volumen se empezó a crecer, se volvió complicado, los medios de almacenaje tuvieron que crecer, de repente almacenar solo en cintas era complicado y costoso, hacerlos en memorias de este tipo de captura directa en discos ópticos también se volvió complicado, y aún más complicado la administración de esta media. Tener años de cintas, que todavía por ahí podemos encontrar algunas televisoras estatales almacenando años en cintas de 3 cuartos, de media pulgada, es un problema muy grande para ellos, ¿no? Y de ahí llevarlo a los medios digitales y demás. Entonces el volumen se volvió un problema. Aparecieron distintos medios de almacenaje en volumen, muy pegados a sistemas de edición, muy pegados a sistemas de transmisión. Aparecieron los Nearlines, aparecieron los grandes discos de estado sólido, las NAS, los discos físicos, perdón, y después vinieron los de estado sólido, las NAS, las SAN, todo este tipo de arreglos de discos que nos daban volumen y nos daban la capacidad de manejar grandes informaciones ya almacenadas, ¿no? Y grandes capacidades de edición. Pero una vez que editamos, una vez que preparamos toda esa información y una vez que ya se transmitió y ya fue útil, se vuelve un material de carácter histórico. ¿Cómo almacenamos ese material de carácter histórico? Les decía, todavía hay muchas televisoras estatales con 35,000 cintas almacenadas, volúmenes de ese tipo que son hoy un gran problema conservarlo y que pues prácticamente son patrimonio de la televisora y en algunos casos hasta de la nación, ¿no? Es información importante, es temas históricos. ¿Cómo se guardan? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se administran? ¿Qué contenido hay ahí? Eh, Allí es donde aparecieron softwares de gestión de todo este tipo de cosas y se combinaron nuevamente tecnologías. El mundo de cómputo, el almacenamiento masivo son tecnologías que han aportado grandes beneficios a este tema de almacenaje, ¿no? Aparecieron los famosísimos LTOs, volvimos a regresar a las cintas, pero estos LTOs con una capacidad de almacenaje masiva muy grande, ¿no? Entonces, con esto pudimos ampliar lo que estábamos almacenando. Hoy el roadmap de los LTOs llega hasta el LTO 10,
que nos promete capacidades de 48 teras en una sola cinta. Son capacidades muy grandes, sin embargo, cuando hablamos de grandes volúmenes, hasta esos 48 teras pueden quedar cortos, ¿no? Hoy los arreglos de discos en un sistema central de postproducción, pues van en el orden de 300, 400, 500 terabytes, ¿no? Esa es la parte lineal, pero la parte histórica generalmente es muchísimo más grande. Entonces aparecen estos formatos en cintas, aparecen robots, aparecen esquemas que ayudan a administrar todo esto, creando grandes bases de datos para poder accesar rápidamente esa media, para poder recuperarla, poderla editar, para poder hacer referencia a hechos históricos y tener toda esta información rápidamente. Con el tema noticioso, toda esta administración se vuelve vital para poder tener tiempos de respuesta rápidos y demás, ¿no? De repente pensar en el LTO 8, 9, 10, esas migraciones, además aparecen complejidades adicionales. Las generaciones van brincando. Generalmente los drives de lectura en los LTOs pueden leer 2 generaciones hacia abajo. Entonces, vas avanzando, estás en LTO 4, ya no puedes migrar hacia el 8, tienes que hacer inversiones grandes, todo está concentrado en un solo robot, el tema del licenciamiento, el tema de la ubicación de tu media y demás, la administración de esa media se vuelve una complejidad muy grande. Y a esto le brincamos el siguiente brinco tecnológico que todos vivimos ahora con la pandemia y demás, ¿no? Todo lo queremos hacer a distancia, todo lo queremos mandar a la nube. El mandar las cosas a la nube, lo discutimos en sesiones pasadas, en otras pláticas, siempre fue una panacea para la industria de la televisión. La nube son un ejército de servidores que no sabemos dónde están, no sabemos quién los administran, nosotros solo los vemos a distancia y los temas de seguridad nos causan dudas, ¿no? La seguridad y la permanencia. Entonces es importante para nosotros saber que nuestra información está segura y que podemos accesarla en cualquier momento. Hoy la pandemia nos ayudó a superar un poquito ese temor, ¿no? El temor a tener nuestra información a distancia y demás. Pero teniendo sistemas de almacenaje y librerías on-premise, en LTO y demás, se vuelve complicado cómo hacemos el cruce de nuestras librerías en sistemas on-premise, ahora en sistemas basados en la nube. Ajá. ¿Cómo logramos administrar esos contenidos? ¿Cómo logramos hacer todo esto, no? Es por eso que los siguientes pasos, aquí aparece para nosotros un gran socio estratégico, Spectra. Spectra a lo largo de varios años nos ha ayudado a crear esas librerías, a sumar esos softwares de gestión y a manejar esos grandes volúmenes de información para poder tener esas grandes librerías. Sumados a la evolución tecnológica, se han venido creando sistemas de gestión de media para estas librerías híbridos, que puedes hacer tus gestiones entre soluciones on-premise y soluciones en la nube. Generalmente ahora las soluciones en la nube, la gran problemática ya existen desde hace un rato. ¿Quién no ha subido un video a un drive? Eso suena muy sencillo, suena hasta barato. Pero cuando eso se hace un gran volumen, ¿cómo administras ese contenido? ¿Cómo sabes qué tiene cada contenido? ¿Qué pasa con la calificación de esa media, no? Entonces, estos softwares, esta solución en Spectra nos ayuda a llevar todas las funcionalidades, toda la fuerza de esos softwares de archive que han madurado por años haciendo gestiones on-premise, ahora gestiones en soluciones en la nube. Aquí invité a uno de los grandes especialistas en el tema. Tenemos con nosotros a Juan Barcarcel. Él es un arquitecto de Spectra, uno de nuestros socios tecnológicos con quien trabajamos para todas estas soluciones de archive, y él es quien nos ayuda con las tendencias, cuál es la solución más adecuada, qué podemos hacer en proyectos donde ya existen archive, todo este tipo de cosas. Juan, si nos platicas un poquito de esto, te dejo con ellos, tú eres el especialista. Por favor. Gracias, Daniel. Muy amable por la introducción. Sí, como no, mi nombre es Juan Valcárcel y yo soy arquitecto de soluciones para Latinoamérica de Spectralogic. Trabajo en compañía o en equipo con Jaime Uria, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y también trabajamos con Comtelsat proponiendo este tipo de soluciones de almacenamiento y flujos de trabajo en la nube, tanto en la nube como localmente. Entonces, ¿ya estamos viendo mi pantalla? Aún no te veo, Juan. Ok, ya la ponemos acá. Aquí está, ¿no? Sí, ya te estamos viendo. Ya se ve la presentación. Sí. Ok, perfecto. Entonces, yo les voy a hablar un poco de
Vamos a hacer, empezando por hacer una descripción de lo que es el almacenamiento orientado a objeto, ya que ese es el almacenamiento preferido por estos flujos de trabajo en nube. Vamos a hablar un poquito de las diferencias entre los diferentes tipos de almacenamiento, de las diferentes arquitecturas o estructuras de almacenamiento. Vamos a hablar un poquito de las tendencias que hay en la nube, de lo que es una nube pública, una nube privada, una nube híbrida, ¿no? Y cuál es la mejor manera, nosotros pensamos, de adoptar flujos de trabajo eh, hacia la nube, que mejoren la gestión y la eficiencia de varios procesos y productos de varias compañías, en este caso en el medio de Media and Entertainment o en medios, producción de medios audiovisuales, y utilicen la nube para mejorar todos estos procesos. Entonces, empecemos hablando primero de lo que es, haciendo una definición corta de lo que es el almacenamiento orientado a objetos. El almacenamiento de objetos es una arquitectura de almacenamiento de datos en los que los datos se almacenan y administran comunidades independientes. Cada unidad se le denomina el nombre de objeto. Cada objeto tiene un identificador único y tiene la opción de añadirse metadatos adicionales. Estos metadatos adicionales básicamente pueden ser descripción del objeto o alguna otra información que se desee como adjuntar a ese objeto. Esto es importante ya que permite que el objeto cuente con una descripción y también se le puede hacer una búsqueda y una recuperación o tener un acceso más rápido, dependiendo de los atributos de metadata que se le den al objeto. Es un almacenamiento tipo es plano, es apto para soluciones basadas en API, en acceso vía API, y debido a que no tiene una organización jerárquica, es completamente plano, es altamente escalable. Es debido a esto que es el almacenamiento preferido por servicios de almacenamiento en la nube pública, como Amazon S3, por ejemplo. Se podría pensar en un almacenamiento por objeto como tener una fotografía, y a esa fotografía se le añade información que describe la fotografía. Quiénes están en la foto, cuándo se creó la foto, dónde se tomó la foto, ¿no? Y toda esta información se le añade a ese objeto, se le adjunta a ese objeto, y luego se le asigna un identificador único a ese objeto. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas del almacenamiento por objetos? Pues debido a que es una arquitectura plana sin jerarquías, entonces su escalabilidad, es casi que infinita. Se puede crecer infinitamente. Debido a que el modelo de costos que se ha diseñado con el almacenamiento de objetos solamente se paga o se factura por la capacidad de almacenamiento que se utiliza. Entonces, según la demanda, el almacenamiento puede crecer o disminuir de acuerdo al uso que se le dé a esta capa de almacenamiento. La metadata es fundamental porque es lo que hace que este almacenamiento por objetos sea tan importante, ya que esto permite o proporciona un control sin precedentes sobre los datos, ¿no? La capacidad de poder añadir metadata a estos objetos. Obviamente el soporte vía API, o sea que un cliente no requiere tener un sistema operativo detrás para acceder a estos datos o a estos objetos, sino que lo puede hacer con llamadas API. Y la integridad de estos objetos, ya que se cuentan con algoritmos de detección de errores o de reconstrucción de los objetos si hay fragmentación. Todo esto es una ventaja que tiene el almacenamiento por objetos, que es importante recalcar. Ahora bien, hablemos un poquito en específico del almacenamiento S3. Este es un término que Amazon fue el que fue el precursor, básicamente. Y S3 viene de las 3 S, Simple Storage Service. De ahí viene el término S3. Es un servicio de almacenamiento multipropósito basado en la nube que permite guardar y recuperar datos. Una de las claves de este almacenamiento S3 es que se cotiza y se paga de acuerdo a la capacidad de almacenamiento utilizada y el volumen de transferencias realizadas. Entonces, los clientes solo se les factura el almacenamiento que utilicen y
y cada cuánto suban o cada cuánto descarguen datos. Y obviamente debido a estas ventajas se puede utilizar para sitios web estáticos o para hacer copias de backup, de seguridad, para alojar imágenes, bueno, un sinfín de aplicaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de almacenamiento en S3? Entonces, Amazon ofrece varios tipos de almacenamiento. Estos están diseñados para distintos casos de uso. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el almacenamiento S3 estándar. Esa es la primera capa de almacenamiento. Ese es el almacenamiento donde la información o los datos son accesados o se accesan frecuentemente, ¿no? Entonces, esa es la capa como de mayor tiempo de respuesta más rápido. Después hay otras dos capas subsiguientes que son la S3 Infrequent Access o Zona 1 Infrequent Access. Estas dos capas de almacenamiento son parecidas a la S3 estándar, pero en el modelo de Amazon son un poco más económicas, ya que el dato que está en estas capas de almacenamiento es un dato que no se accesa tan frecuentemente, no es un dato crítico para la organización, entonces es un dato que se accesa no tan frecuentemente como los datos que están en la capa estándar. Y hay dos capas que se conocen como capas de archivo, que son la capa Glacier y la capa Glacier Deep Archive. Entonces, noten cómo el tiempo de respuesta o el tiempo que tiene de acceso cada dato varía ya bastante en las capas de archivo. En estas primeras tres capas estamos hablando de segundos o milisegundos antes de tener acceso al dato, pero ya en las capas de archivo de Glacier o Deep Archive, ya esos tiempos de acceso pues varían, ya pueden ser minutos, horas o inclusive días. Hay una capa intermedia que se llama S3 Intelligent Tiering, que es una capa que también tiene una inteligencia adicional. Básicamente, si el cliente no sabe en realidad qué tanto va a estar accediendo sus datos que puso en S3, entonces lo que puede hacer es poner sus datos en esta capa de Intelligent Tiering. Esta capa hace un análisis a medida que pasa el tiempo de cuáles son los datos o los objetos que se acceden con mayor frecuencia y le da recomendaciones al cliente para optimizar en qué capa de almacenamiento pone sus datos dependiendo de este análisis que se hizo, ¿no? Estas son unas de las ventajas que ofrece o de los servicios que ofrece Amazon. Bueno, no solo Amazon, también está Azure y Google Cloud y Wasabi, todos estos proveedores también tienen algo parecido, donde hacen un análisis del acceso a los datos y en base a ese análisis le dicen a su cliente, mire, usted se ahorraría dinero moviendo estos datos a esta otra capa de almacenamiento, ya que no están siendo accesados o no están siendo restaurados tan frecuentemente. Ahora hablemos un poco ya de las tendencias en la nube pública. Entonces, hay varias tendencias que es importante reconocer y nombrar. Primero, que el gasto global de servicios en la nube está creciendo exponencialmente. O sea, del 2021 al 2023 se calcula que va a ser más o menos del 50%. Esto es lo que las compañías, independientemente de la industria en la que pertenecen, están invirtiendo para mover flujos de trabajo y servicios en la nube. También los proveedores de nube, ¿no? Los que nombraba Amazon, Wasabi, Microsoft, Google, también han estado reportando un incremento importante en sus ingresos debido a todos estos servicios de nube que ellos prestan. Hay unas verticales o hay unas industrias que se benefician aún más utilizando servicios en la nube. Por ejemplo, todas las empresas que hacen investigación o en el caso de televisión, por ejemplo, todas estas compañías que producen reality shows o donde tienen un conjunto de cámaras que están produciendo material RAW 24/7. Todo ese video que están grabando ahí en vivo es un video que más adelante debe ser
alguien lo debe revisar y debe básicamente tomar notas de cuando hubo algo que valga la pena reportar, ¿no? En el programa que se va a transmitir más tarde acerca de lo que pasó ahí. Entonces, por ejemplo, varias compañías, sobre todo aquí en Estados Unidos, varias networks importantes que tienen todos estos reality shows, lo que hacen ellos es contratan un servicio de inteligencia artificial para que les haga la extracción de cada vez que pasó un hecho que ellos consideran importante o que valga la pena poner en luego en su transmisión más tarde. Entonces, en vez de ellos tener a una persona revisando horas y horas de video en los que de pronto pasó caminando a alguien o hubo algún incidente que valga la pena reportar más adelante, todo este servicio de inteligencia artificial se encarga de hacer toda esa catalogación de ese contenido que está raw o en bruto y luego le da un reporte al cliente, mire, pasó esto en este time frame, esto fue lo que hace una descripción del evento. Entonces, toda ese servicio ha beneficiado mucho a estos productores de contenido porque ya todo eso lo hace un servicio en la nube por ellos. Y obviamente eso es algo que se hace mucho más rápido que si lo hicieran varias personas manualmente. O también las compañías que hacen investigación biomédica, por ejemplo, ¿no? Ellos necesitan extraer información que es clave, que está escondida dentro de toda la información que ellos suben. Entonces, todos estos servicios de inteligencia artificial permiten pues agilizar y hacer esos procesos mucho más eficientes y mucho más rápidos. También se ha visto que no es buena idea es que estas compañías que utilizan los proveedores de nube utilicen un solo proveedor de nube para todos sus servicios, ya que entrarían en una situación que se conoce como vendor locking, que es básicamente entregarle todo el control de las aplicaciones y de sus datos a un solo proveedor. Entonces esto también no es buena idea y la tendencia es que las compañías que utilizan servicios de nube pues usan varios proveedores para diferentes procesos. Así también tienen opciones de cambio si algún proveedor no les está funcionando como ellos quieren. Y aquí es donde entra la nube híbrida. La nube híbrida es como un puente que cierra la brecha entre las nubes públicas y las nubes privadas. Básicamente la nube híbrida es un modelo donde los datos de misión crítica o los datos confidenciales no se suben a la nube, sino que se manejan internamente en las instalaciones de la compañía, en su infraestructura IT, pero los flujos de trabajo y los datos que no son tan secretos, sí se pueden almacenar en la nube pública. Entonces, estas son las tendencias que estamos viendo que están adoptando las compañías que utilizan a los proveedores de nube. Ahora, pues el impulso de la nube, como les mencioné, sigue disparado. Aquí hay varios datos de varias compañías que hacen investigación acerca del crecimiento en nube. Y aquí hay algunos datos importantes, que por ejemplo para el 2025 el 95% de las cargas de trabajo o los flujos de trabajo digitales se ejecutarán en la nube. Para ese mismo año el 85% de las organizaciones, independientemente de la industria en la que se enfoquen, van a tener algún tipo de trabajo o van a tener algún tipo de servicio que corran en la nube. Y que estas organizaciones utilizarán múltiples nubes, ¿no? No van a ser un solo proveedor, sino que van a hacer una separación para tener diferentes proveedores de nube y tener opciones. Ahora bien, ¿cuáles son los enfoques tradicionales en cuanto a la gestión de los datos en la nube? Entonces, hay tres. El primero es como que hay que tener un control hay que tener una gestión de los datos que están o de los flujos de trabajo que están siendo procesados localmente y otros que están en la nube, ¿no? Entonces hay que tener algún software que haga toda esta gestión de todos estos diferentes flujos de trabajo. Básicamente esa es la primera. La segunda es si yo tengo todo en la nube, entonces lo que hago es levantar instancias EC2 en mi proveedor de nube, en el caso de Amazon, y tengo todo usando hypervisors, pero todo virtualizado. Y la tercera es que utilizo un hypervisor, pero ese hypervisor tiene la posibilidad también de utilizar máquinas virtuales on-prem o máquinas virtuales en la nube.
Entonces, están esos tres tipos de gestión, que es la más tradicional. Uno de estos tres es el más tradicional a la hora de gestionar los datos en la nube. Ahora bien, ¿qué es una nube híbrida? Entonces, una nube híbrida es, por definición, multinube. ¿Por qué? Porque es un entorno de computación en la nube, pero que permite una coexistencia de servicios locales o de servicios y datos locales, y la nube pública es un puente entre las dos nubes. Y es la mejor aproximación, por lo que les comentaba hace un rato, que permite que las organizaciones definan cuáles son los datos críticos que requieren tenerlos en su almacenamiento local y cuáles son los datos que ellos o los procesos que ellos dicen, bueno, los podemos ejecutar en la nube sin ningún problema. ¿Cuáles son las ventajas de tener una nube híbrida? Pues primero que elimina el bloqueo de proveedores, ¿no? Ya que permite escoger el mejor servicio del mejor proveedor. También permite que las empresas puedan planear y tener una mejor infraestructura de IT a mediano y largo plazo, dependiendo de la aplicación empresarial que tengan, ¿no? Entonces ya pueden planear su presupuesto y los recursos que le van a asignar a su infraestructura IT, dependiendo de la separación que hagan de los diferentes flujos de trabajo, los que van a usar localmente y los que van a usar servicios en la nube. Y obviamente permite que las organizaciones puedan implementar cargas de trabajo modernas en la nube y coexistir con las cargas de trabajo que no son candidatas para tener en nube. Básicamente esas son las ventajas de una nube híbrida. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que yo como organización debo considerar si me quiero ir con una aproximación de nube híbrida? Bueno, la primera es que hay muchos proveedores de nube, ¿no? Y todos tienen diferentes servicios y diferentes features o diferentes soluciones, ¿no? Y esto dificulta un poco el proceso de gestión y de selección del proveedor. Esa es la primera. La segunda es lo que se llama como complejidad operativa. O sea, esta nube, igual aunque sea una nube, por ser una nube híbrida, pues requiere de una capa de software que haga una gestión y un mantenimiento de los dos ecosistemas, que están integrados pero separados a la vez, ¿no? O sea, la gestión lo ideal es que en la nube híbrida yo tenga algo que me haga una abstracción de todos los flujos de trabajo y todos los datos en un software de abstracción, me lo presente todo como un sistema integrado, cuando en realidad está separado. Y obviamente tengo que garantizar la compatibilidad de múltiples plataformas, porque los chances de tener problemas de compatibilidad entre los diferentes flujos de trabajo o las diferentes plataformas de infraestructura, pues son mayores al tener un plan híbrido, una aproximación híbrida. Entonces, ¿cuál es la solución a estos desafíos? La solución es contar con una capa de gestión. Generalmente es un software, que es un software que permite la gestión de los datos y permite que esta gestión se haga independientemente de dónde están e independientemente de en qué nube o en qué proveedor de nube se encuentran. Entonces, lo que les comentaba, esta capa de software permite una abstracción de toda esta información y eso le facilita a todos los usuarios tener acceso a los flujos de trabajo y tener acceso a la información independientemente en qué lugar se encuentran. Esta capa de software debe tener una característica importante, y es que debe presentar un global namespace o un espacio de nombres global y único para cada objeto, ¿no? Esa es la clave. Entonces, este software que habilita la nube híbrida debe cumplir con las siguientes características. Primero, debe tener un automated data placement, o sea, debe mover y copiar datos entre proveedores de la nube y entre diferentes ubicaciones donde tengo mis datos de manera autónoma, ¿no? Y de manera automática. También debe permitir el acceso a los servicios o a los datos de cualquier usuario,
independientemente de dónde hayan sido creados o dónde se encuentren. Y debe presentar un acceso universal de estos mismos datos. Y la última, y esta es muy importante, debe también gestionar un almacenamiento local, porque recuerden que en un modelo híbrido yo tengo parte de mi almacenamiento va a estar local, on-prem, y otra parte de almacenamiento va a estar en la nube. Entonces, lo ideal es que esta capa de almacenamiento adopte todos los datos que yo tengo on-prem y los presente como si fueran almacenamiento tipo objeto, independientemente de si es almacenamiento por file system o es un almacenamiento de bloque o almacenamiento por objetos. Esta capa de software debe ser lo suficientemente capaz de adoptar esos file systems y presentarlos como S3 para permitir que los clientes que utilizan llamadas API vía S3 tengan acceso a esos datos y a esa información. Entonces, esta on-prem cloud storage, como que lo presente como S3 local, es muy importante. Por eso es que hay varios proveedores y Spectralogic es uno de ellos, que tiene un NAS local, pero que habla S3. No habla CIFS, no habla NPS, habla S3. O sea que para cualquier aplicación que está diseñada para conectarse con un servicio en la nube de Amazon, por ejemplo, se apunta a este NAS de BlackBerry S3, y para esa aplicación es transparente. Para esa aplicación ella está hablando con Amazon o está hablando con un proveedor de S3, pero en realidad los datos se manejan localmente. Entonces, esa es una de las ventajas de esto es lo que debe tener una solución de software que habilite un flujo de trabajo en la nube híbrida. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener ese almacenamiento local y de presentarlo como S3? Pues, primero, lo que ya habíamos dicho, la escalabilidad, ¿no? Como es un sistema plano, donde hay un único namespace para cada objeto y no hay jerarquías, entonces su capacidad de crecimiento es ilimitada. También, debido a que es un almacenamiento tipo objeto, porque es S3, pero por debajo del capó, como dicen, o si abrimos el motor, vemos que es S3, entonces tiene todas las ventajas de S3. Tiene una baja latencia y también un ancho de banda alto. También se puede hacer los datos se pueden hacer inmutables, que garantizan que no se puedan ni cifrar ni se pueden eliminar. Esta inmutabilidad se puede dar gracias al uso de snapshots, que por naturaleza en varios file systems son inmutables. Entonces, aunque llegue un hacker y se me meta a mi almacenamiento y me haga una encriptación de los datos, yo ya tengo un snapshot que el hacker no pudo acceder, y con ese snapshot puedo reconstruir mis datos hasta antes del momento del ataque. También obviamente, debe haber una capa de seguridad, ¿no? Con multifactor authentication y también una capa de cifrado y una replicación. Puede ser una replicación local. El dato se le hace una replicación a otro almacenamiento S3 que sea local. Y por ejemplo, ese almacenamiento S3 hace una copia, ese almacenamiento local también hace una copia, por ejemplo, en cinta o en disco, o lo suba o me haga otra copia en una capa de Deep Glacier en la nube. Entonces, hay varios niveles de seguridad. Entre más niveles de seguridad, obviamente es más complicado para un ataque de ransomware comprometer la información. Y obviamente, y esto es muy importante, los costos. ¿Por qué? Porque recuerden que mis proveedores de nube me cobran a mí o le cobran a la organización por la frecuencia de acceso de los datos que tengo en sus diferentes tiers o capas de almacenamiento. Y me cobran por cuánto tiempo tengo el dato ahí, qué tan frecuente lo acceso, y obviamente también me cobran por descargarlo, ¿no? Por cuánta información, por cuánto almacenamiento estoy consumiendo. Al tener una capa de almacenamiento local en S3, ¿no? Al hacerla ver como si fuera que estuviese en la nube, pero en realidad está local, yo como organización, obviamente, soy el dueño del almacenamiento que estoy presentando, que estoy haciendo como local, entonces no incurro en ninguno de esos costos. Todos esos costos que me cobra la nube pública desaparecen, porque aunque mis datos y mis flujos de trabajo están enfocados como si fueran nube,
en realidad los datos están localmente en un almacenamiento que me los presenta como si estuvieran en la nube. Entonces, este último ítem de los costos es muy importante, y esto es uno de los beneficios más importantes de tener un almacenamiento local S3. Ahora bien, ¿cómo sería un flujo de trabajo utilizando S3? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí primero tengo aplicaciones que ya están diseñadas para comunicarse con un almacenamiento o con un servicio vía S3. Entonces, lo que yo hago es que yo apunto todas esas aplicaciones a mi capa de software o a mi base de datos, que me está haciendo toda la abstracción de los datos, independientemente en qué capa de almacenamiento están. Para todas estas aplicaciones, ellos están hablando con un proveedor de la nube, pero en realidad están hablando con esta capa de software. Y esta capa de software lo que me permite es que todos estos proveedores de nube o todos estos almacenamientos que tengo acá sean accesibles a todos estos clientes. Los clientes no tienen que preocuparse por la ubicación o retención de los objetos en cada capa de almacenamiento. Básicamente, el cliente simplemente le habla a esta capa de gestión y le dice: necesito este objeto, que está el ID. La capa de gestión tiene una base de datos interna que obviamente es esa base de datos tiene el control de la ubicación de cada objeto donde ha adoptado esa capa de almacenamiento. Véase que también debería comunicarse directamente con, por ejemplo, un bucket de Amazon, ¿no? O un almacenamiento local S3, o una librería que tengo aquí que está adjunta a un Blackbird, pero se está presentando como S3. Entonces, cualquiera de estas aplicaciones o de estos clientes hace un requerimiento a la capa de software, y la capa de software se encarga primero bueno, autenticar el usuario, y también de mover el dato al almacenamiento local del cliente, independientemente de dónde esté. Esa es la mejor aproximación a un flujo de trabajo multinube, multicloud, y donde tengo diferentes ubicaciones donde mi almacenamiento está extendido en varias capas de almacenamiento. También tengo la opción de tener un flujo de trabajo, y aquí era donde les hablaba de la inteligencia artificial, donde básicamente los clientes le hablan a estos cloud services a través de la capa de software de gestión. Entonces, si yo tengo un video de 2 horas y necesito hacer, por ejemplo, necesito que un servicio de inteligencia artificial me haga un análisis de ese video y me dé información acerca de todos los sucesos importantes, o todo lo importante que pasó en esas 2 o 3 horas de video en bruto. Entonces, mi cliente le habla a la capa de software, y la capa de software se encarga internamente de conectarse con el servicio del proveedor de nube. O sea, la capa de software ya tiene la integración API con Amazon en este caso, por ejemplo, o con Azure, para que haga toda Juana, esa... aquí esto me parece bien interesante. Sí, Por ahí escuché y he visto en algunas soluciones de servicios de nube que tienen capacidad de identificación de rostros, correcto. o cosas más desarrolladas que los software tienen capacidad de identificar un gol. Ajá. Exacto. Entonces, todo este tipo de información que podríamos encontrar en servicios en la nube, ¿podríamos adicionarla a la metadata de lo que tenemos en nuestra librería? Sí, es correcto. Y no solo a la librería, sino a nuestro MAM. Si yo tengo ya un MAM, y el MAM me hace toda la catalogación ¿no? de la metadata de toda la media que tengo en mi sistema. Estos servicios de inteligencia artificial, lo que tú decías, te pueden hacer un reconocimiento facial, te pueden decir si la persona estaba triste, si está enojada, si se está riendo. También te puede decir, te puede dar la hora del día en la que pasó, te puede decir Podríamos todo esto. identificar logos, pensemos en el mundo del Correcto. deporte. Sí, Podríamos calificar todos los juegos del América, podríamos identificar todos los goles, pensemos correcto. en informes de gobierno, o en temas
legislativos, podríamos identificar a diputados, senadores, ese tipo de cosas, aunque tengamos horas y horas grabándose, Sí, podríamos identificar en qué segmentos de lo que tenemos en la nube están cada uno de estos personajes, ¿no? te hace una segmentación, te hace un speech to test también. Ellos tienen diferentes servicios y ahí te dicen todo lo que pueden hacer y tú escoges dependiendo de la necesidad que tengas, pero también te pueden hacer te entregan en texto todo lo que se habló todo el audio que hay, por ejemplo, si es una conversación de dos políticos, te da el audio de lo que hablaron, te hace una segmentación Un y speech to también te text y reconoce lo más. agregas a la... Ok, perfecto. Exacto. Y toda esa metadata, porque en realidad eso es metadata, te la envía en un HTTPS o en un XML y tu MAM o tu capa de software en este caso importa esa metadata y se la envía al cliente. Y al cliente ya con eso ya importa toda esa información en su base de datos. Sí, al final ahí se potencializa el uso de la media en la Exacto. nube. Otra pregunta, y de ahí, generalmente cuando almacenamos cosas en un storage, pasamos por un software de Alcaid, quienes nos administra la base de datos de lo contenido en nuestra librería. Así entramos y salimos y así vamos hacia las partes de producción y demás. ¿Cómo funciona? ¿Cómo saldríamos en la nube? ¿Podríamos tener edición en la nube e ir directamente a extraer información de este contenido a la librería, lo que subimos ya a la nube? Sí, sí, correcto. Es más, tú podrías hay flujos de trabajo donde se hace una edición en baja resolución y toda la edición es hecha en nube. Y si tú quieres restaurar, ya restauras la alta resolución, por supuesto, y esta alta resolución está en una librería LTO todo esto se hace a través de un servicio de la nube, por ejemplo. Esa sería Perfecto. una opción. Entonces, al final tenemos ya nuestro contenido en la nube y se potencializa lo que podamos hacer ahí arriba con cualquier herramienta que ya funcione en cloud, ¿no? Puedo crear proxies, exacto, puedo hacer todo este tipo de flujos de trabajo que tenía locales, muchos de ellos puedo subir a la nube. Muy bien, Juan, sigamos, por favor. Y bueno, entonces, ahora bien, esta capa de software debe tener, pues, ¿qué es lo que tiene esta capa de software que me permite hacer todas estas funcionalidades o toda esta gestión? Pues tiene lo que se conocen como Life Cycle Rules o reglas que definen el ciclo de vida y la persistencia y la ubicación de cada objeto, básicamente. Entonces debe dictar dónde se almacenan los objetos. Debe copiar y mover entre las diferentes ubicaciones del almacenamiento, en la nube, en la librería, en NAS, ¿no? Y debe especificar cuántas copias en cada ubicación. Estas reglas de ciclo de vida es lo que permite, la magia, es la salsa secreta de este software de gestión. Obviamente debe especificar desde dónde se recuperan los objetos, lo que se conoce como restauración de menor esfuerzo, ¿no? O una restauración inteligente de los datos, de la media, ¿no? Si la tengo en un NAS y también tengo una copia en cinta, obviamente la copia que tengo en NAS va a ser más fácil, más rápida la restauración de una copia que tengo en cinta, especialmente si la cinta está por fuera de la librería o si la cinta si el drive que tengo disponible está siendo ocupado por otro proceso. Entonces, estas consideraciones de costo de servicio y de less effort restore están en son intuitivas o están embebidas en estas reglas del ciclo de vida del dato. Obviamente, como estamos hablando de S3, estamos hablando de buckets, ¿no? Recuerden que un bucket es como un contenedor lógico donde yo pongo objetos. Entonces, estas reglas del ciclo de vida permiten la sincronización de buckets. Si tengo un bucket en Amazon donde tengo un montón de material en bruto que quiero sincronizar con mi almacenamiento local S3, lo puedo hacer a través de una sincronización de bucket creando un lifecycle rule que permita que todo lo que yo subo en el bucket de Amazon inmediatamente se replique a mi bucket local, en mi almacenamiento S3. Y también debe definir una persistencia de los datos, ¿no? Es decir, estos datos viven por tanto tiempo en cada capa de almacenamiento para que se haga una gestión eficiente del espacio disponible, básicamente. Entonces, estas reglas de ciclo de vida en realidad son el motor que permite que esta capa de almacenamiento pueda hacer toda esta gestión. Y obviamente debe tener pues seguridad contra ransomware, ¿no? Cifrado, autenticación multifactores, también cifrado de las bases de datos,
y de los metadatos, tener procesos de corrección, procesos de hashing, algoritmos de detección y corrección de errores, y poder tener varias versiones del mismo objeto que se crean a medida del tiempo. Si siempre utilizo yo el mismo nombre de mis objetos y creo diferentes versiones del objeto, debe permitir la restauración o el acceso de estas diferentes versiones de mi contenido, de mi material. Y debe permitir un bloqueo de objetos contra ransomware. Básicamente, yo les he estado diciendo, bueno, esto es lo que debería ser esta capa de gestión de multinube, multilugar, y todo eso que les he estado hablando es lo que tiene esos beneficios, pues deben ser obviamente un acceso global y visibilidad a los datos, ¿no? Una distribución de uso compartido automatizado de los datos, una unificación entre la on-prem y cloud storage, y tener acceso a los servicios en la nube y no importa dónde estén los datos. Estos son los beneficios de esta capa de almacenamiento, de gestión de almacenamiento. Y esto es básicamente un producto que tiene SpectraLogic que se llama Veil. Básicamente yo les estaba describiendo Veil es un software que tiene SpectraLogic que ha sido diseñado teniendo en mente todos estos desafíos y todas las aproximaciones más eficientes a todos los flujos de trabajo, donde yo estoy usando una arquitectura distribuida, donde tengo varios almacenamientos que quiero que sean S3, subirlos a la nube, poder hacer flujos de trabajo en la nube, transcodificación, creación de proxies, manejar edición, todo eso es lo que esta capa de almacenamiento permite. Y obviamente les permite utilizar diferentes proveedores de nube de manera transparente, todo eso haciendo una abstracción en una base de datos única. Perfecto, Juan. A mí me resulta muy interesante. Aquí me gustaría ver el espacio a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí, envíanosla en el chat, les damos respuesta. Mientras yo te pregunto mis dudas y lo que se me ocurrió ahorita en el camino. Yo veo que una gran posibilidad de temas multisite. Esto me funciona, puedo generar un on-premise en distintos sites, en distintos lugares y concentrar mi librería en la nube y que con eso comparta soluciones. Pensemos en un multimedios con producciones en Ciudad de México y producciones en Monterrey, ¿no? O en algunas televisoras estatales que tengan distintas sedes para producir y editar este contenido. Esto sería una solución ni mandada a hacer para compartir ese contenido a nivel librería, ¿no? Sí, correcto. Yo puedo tener, por ejemplo, mi librería en lo que tú decías, en algún lugar en específico, y quiero que esa librería la alimente contenido de diferentes salas de producción que están separadas geográficamente. A través de este software de Veil, yo puedo permitir ese archivo, que es un archivo, tengo un archivo unificado en un lugar, o lo puedo tener en la nube también, ya sería un archivo en disco obviamente, pero también lo puedo tener en la nube, y lo que hago es centralizar mi archivo. Y lo que veo yo aquí como beneficio es que tienes control de versiones, o sea, que se crea una nueva También. versión, esa versión le aparece a todos los usuarios al mismo tiempo, no es un sistema administrado con información adicional que te permite saber de qué estás hablando, ¿no? Exacto. También otra, en este software podemos tener una gestión de los costos que se nos genera en cada uno de los servicios, podemos saber cuánto estamos consumiendo de cada nube. Sí, bueno, en Vel te dice, tú puedes correr reportes que te dicen cuánto estás usando en cada capa de almacenamiento. O sea, no te dice el cálculo, esto te están cobrando, pero sí te puede generar reportes de cuánto estás usando en cada capa de almacenamiento, porque pues, y al final dependiendo si del lo proveedor que cruzas, tengas. contra tu factura, ahí tienes el costo Exacto. del tráfico, ¿no? Lo que te interesa saber es la información que estás consumiendo, que ¿Y es muchas cuánto estás veces, moviendo? exacto, es como el recibo de la luz, ahí nada más dice cuánto consumiste, pero no sabes en qué se fue, ¿no? Exacto. Perfecto. Otra pregunta interesante. Hay muchos lugares donde ya tienen un archive instalado, donde ya están Okay. funcionando, ya tienen una solución on-premise. ¿Podemos tener acceso a ese contenido? Spectra, la solución de Spectra, ¿es capaz de leer la base de datos de algún otro fabricante? Sí, bueno, sí, por eso te decía que una de las ventajas de Veil es que puede
adoptar cualquier almacenamiento. Entonces, si el cliente ya tiene, por ejemplo, tiene un NAS donde tiene ahí un montón de media que la quiere presentar como S3, hay procesos donde Bell puede adoptar ese almacenamiento y presentarlo como S3. O sea, ya el contenido existente se hace un proceso de ingesta de ese contenido y se presenta como S3. Aquí me empezaron a llegar ya algunas preguntitas. Uh-huh. Ajá. A ver, te las voy leyendo para que las vayamos sacando, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre el almacenamiento en bloque, archivo y objeto? Mira, la mejor analogía, la voy a hacer rápido, es pensar que tienes un lote de tierra y en ese lote de tierra quieres poner un estacionamiento. Entonces, el almacenamiento por bloques es como que tú tienes tu lote de tierra, le haces una cerca para definir qué tan grande es y pones una entrada y ahí entra el que se quiera estacionar, entra, deja su carro y lo deja donde quiera. En el almacenamiento por bloques, la información se divide en bloques del mismo tamaño, por eso se llama bloques. Es muy eficiente y es muy rápida. El problema es que si yo soy el que dejó mi coche en un lote de tierra y empezó a llegar más gente, yo me tengo que acordar exactamente dónde fue que dejé mi coche a la hora de ir a sacarlo. Eso sería el almacenamiento por bloques. El almacenamiento por archivos es como si ahora, en vez de tener un terreno de tierra plano en una dimensión, yo construyo un estacionamiento por niveles. Entonces hago un edificio con varios niveles de estacionamiento. Entonces, eso facilita tener una mejor jerarquía y organización de los datos o de los carros. Cuando llegan los carros al estacionamiento, buscan dónde Tienes una estacionarse. lectura más rápida. Exacto, y también, pero también debo recordar dónde dejé mi carro, si soy el cliente, a la hora de ir por mi carro. Y ahora pensar en almacenamiento por objetos, como por ejemplo es que a ese estacionamiento le pusimos un valet parking. Entonces el cliente ya no tiene que preocuparse de dónde dejó el carro. El cliente simplemente llega, se baja del carro, le entrega las llaves al valet, el valet le da un numerito, que es el identificador único de su carro, y el cliente se va. Cuando el cliente requiere de su coche o de su carro, simplemente va y le entrega el numerito al valet y el valet va y le saca el carro. Entonces, para el cliente, dónde se puso el carro no le importa, no le interesa, no es su problema. Todo eso es el almacenamiento por objeto, básicamente. Esa es la diferencia entre los tipos Ok, tengo otra pregunta de Francisco Javier. Para un canal de televisión donde se nos pide almacenar un cierto tiempo los archivos y tener un almacenamiento diario de lo que se nos transmite, de lo que se transmite, cómo se adecua esta solución o cómo nos podría ayudar la solución. Entiendo que tiene un canal de televisión donde tienen que almacenar contenido cierto tiempo que se está retransmitiendo, ajá, y cómo, no sé si, a ver si lo entiendes tú diferente, Juan, está ahí en el chat. Sí lo veo. Sí, no, pues lo ideal sería tener un almacenamiento, ya que se está retransmitiendo, entonces es una media que se está accesando frecuentemente. Entonces, lo que se hace es poner un almacenamiento S3, pero local. Entonces, se utiliza como lo que se conoce como una S3. Podríamos generar un S3 local para Exacto. estos recurrentes, no estar bajando contenido constantemente de la nube para no generar costos asociados, y en el momento que deja de ser utilizado lo puedes mandar hacia el S3 en capas superiores que tengan bajo costo, ¿no? Y Bell lo que hace es, exactamente, Bell puede decir en sus políticas de life cycle rules o en sus políticas del ciclo de vida de cada objeto, puede decir si este objeto no ha sido accedido o accesado, restaurado en los últimos 6 meses, bórrelo, o sea, hágale una copia en la nube en Deep Glacier, y bórreme la copia local. Así gestiono mejor también el almacenamiento local, pero también tengo el objeto respaldado en mi librería local Es decir, podemos generar políticas de almacenaje tanto de ubicación como de persistencia de persistencia por cada objeto, ¿no? Exacto. Perfecto. Dependiendo qué tan frecuentemente se accede al objeto. Hay varias dudas en torno al S3. Como cómo optimizar los costos en las diferentes capas de almacenamiento de S3, que si el S3 es un almacenamiento tipo objeto, y hasta una pregunta que si se puede explicar nuevamente lo que es el S3. Sí, entonces, sí, hay varias maneras de, como te mostré en una de las diapositivas,
Ya les podemos regresar, ¿eh? Sí, hagámoslo. Hay un servicio que se llama Intelligent Tiering. Entonces, esta capa de S3 tiene una funcionalidad adicional y es donde tiene un proceso de inteligencia artificial que hace un análisis de qué tan frecuentes están accesando los datos y le presenta opciones al cliente diciéndole, mire, estos datos que usted tiene aquí los está accesando cada 2 semanas, es mejor que los ponga en una capa estándar, pero estos otros datos o este otro contenido que usted tiene aquí no lo está usando, en los últimos 6 meses no lo ha usado, es mejor que lo mueva a otra capa de almacenamiento. Esa es una manera de optimizar. Esta es una herramienta que tiene Amazon y que también tiene Y es una manera de Dell. optimizar costos, porque el Exacto, S3 estándar tiene un costo diferente al exacto. S3 Glacier. Correcto. Entonces, si tenemos un contenido que no vamos a usar recurrentemente, lo mandamos al S3 Glacier. Ajá. Obvio, el tiempo de recuperación es diferente. El Glacier es más tardado, el estándar es inmediato, ¿no? Correcto. Y recuerden que yo también, al tener S3 local, entonces yo puedo tener una librería que está siendo gestionada como si fuese Glacier, pero en realidad la tengo acá. Entonces, no tengo que pagarle a Amazon para hacer la restauración, ni tengo que esperar 2 días porque lo tengo en una librería que la tengo local, pero todos esos datos, esa media que tengo en esa librería en LTO está siendo presentada como si fuera S3. Que en ¿Para qué? esencia un S3 Glacier es un robot, son cintas Sí, en del realidad, si nadie propio lo dice. proveedor. Es Exacto. correcto. Sí, nadie lo dice, Que pero tienen que todo eso extraerlas a lo mejor hasta de un estante, ¿no? Y ponerlas en línea para poderlas recuperar. está haciendo correcto. Sí, nadie lo dice, pero en realidad esos son estas capas de almacenamiento Glacier y Deep Glacier, pues en realidad son estos proveedores que en sus data centers tienen librerías robóticas y el Perfecto. catálogo de lo que tienen en cada librería, en cada cinta. También tenemos aquí por último, puedes tener mis datos distribuidos en una nube pública y una privada, que creo que es en esencia la filosofía del producto, ¿no? Sí, correcto, sí, puedes tener tus datos, por ejemplo, si quieres tener un backup de tus bases de datos en la nube privada y los quieres encriptar, ¿no? Los puedes tener una copia en una nube pública, perdón, que está encriptada y está protegida en caso de un escenario de disaster recovery, donde perdiste tu base de datos local, tienes una copia en la nube que puedes descargar y restaurar en el momento de hacer la recuperación. Perfecto, Juan. Pues no tengo más preguntas por aquí. Te agradezco muchísimo. Si hay más dudas y demás, vamos a mandar ahí algún link para la sesión grabada. Vamos a agregar los datos de contacto de Juan, siempre con toda la confianza buscarlo, contactarlo, él nos puede ayudar en muchísimas cosas. Les agradezco mucho la asistencia. Estén pendientes de nuestro próximo seminario por ahí de septiembre. Hablaremos un poquito de tendencias en cámaras y demás. Hay una última preguntita rápido que llegó que la contestamos en 30 segundos, que dice que Perfecto, dale. entiendo que no Sí, hay es de límite José Luis. en la cantidad de datos a almacenar en la nube híbrida y que el software administra el lugar donde se guardará. Correcto. Pero también me genera costos cada vez que acceso y utilizo mis datos, además del costo por almacenamiento. No. Si los tienes como S3 local, no te genera costos cada vez que lo acceses. Como es local, no estás incurriendo en ningún costo. Es que aquí el concepto está en que utilizas un S3 en la nube y generas un sistema de almacenamiento que se comporta como un S3, pero lo tienes tú en tu rack. Exacto, y no tienes que pagar, no incurres en costos adicionales. Bueno, pues Ahí ya me muchísimas surgió otra gracias. duda. ¿Y cómo operarían si tenemos también robots por ahí? ¿Eso sería como un S3 Glacier? Exactamente, sería como Local. una capa de Glacier, exacto. Ok, perfecto. Pues Juan, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Con gusto, cualquier duda, pregunta con nuestros amigos de Comtelsat, con Daniel, pues estamos aquí para ayudar y cualquier duda, pregunta, aquí estamos. Y muchas gracias de nuevo. Les agradezco. Por ahí les llegarán invitaciones para lo que seguimos haciendo. Son ustedes muy amables. Que estén muy bien. Ok, buen día. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Hasta luego.